En 1999, dos hombres con detectores de metales cavaban de noche en una colina de Alemania. Lo que sacaron de la tierra cabía en una mochila. Un disco de bronce, 32 centímetros de lado a lado, algo más de 2 kilos en la mano, cubierto de tierra y de óxido verde. Lo vendieron en el mercado negro. Pasó de mano en mano durante 3 años, subiendo de precio, hasta que la policía montó una trampa en un hotel de Suiza y lo recuperó. Cuando los arqueólogos limpiaron la superficie, encontraron oro incrustado en el bronce. Un círculo, una media luna y 32 estrellas. Era el cielo. Alguien, hace 3600 años, había clavado el cielo nocturno sobre una placa de metal. Pero esa no es la parte que nadie puede explicar. En los dos bordes del disco había 2 arcos de oro. Y cuando un astrónomo midió cuántos grados abarcaba cada arco, le salió un número. 82 grados. 82 grados exactos. Ese número no es decorativo. 82 grados es el ángulo que separa la salida del sol en pleno verano de la salida del sol en pleno invierno. Pero solo es 82 grados en un sitio del planeta, en una franja de latitud muy concreta, y esa franja pasa justo por la colina donde el disco estuvo enterrado durante 3 milenios. Dicho de otra forma, alguien en el año 1600 a.C. grabó en bronce la latitud exacta del lugar donde vivía, sin números, sin mapas, sin la palabra latitud, que no existiría hasta 2000 años después. Esto es bóveda antigua. Y antes de seguir, suscríbete, porque lo que esos 2 arcos de oro saben hacer no debería haber sido posible en la Edad del Bronce. Vamos a empezar por lo que es, porque la mayoría de la gente nunca lo ha visto bien. El disco de Nebra es una placa de bronce casi circular. Mide 320 milímetros de diámetro, 32 centímetros, es decir, te cabe entre las 2 manos abiertas. Pesa 2 kilos con 2, lo que pesa una botella grande de agua. Sobre ese bronce, que con el tiempo se volvió de un verde azulado oscuro, hay figuras hechas con láminas de oro de verdad, recortadas a mano y embutidas en la superficie, no pintadas, incrustadas. Hay un disco grande. Puede ser el sol o puede ser la luna llena. Hay una media luna clarísima, y hay 32 puntos de oro repartidos por todo el campo, estrellas. Pero 7 de esas estrellas no están repartidas al azar. Están juntas, formando un grupito apretado. Y cualquier persona que haya mirado el cielo de invierno reconoce ese grupito. Son las Pléyades, un cúmulo de estrellas que en casi todas las culturas antiguas servía para lo mismo: marcar cuándo empieza y cuándo acaba la temporada de cultivo. En Europa, las Pléyades aparecen en otoño y desaparecen en primavera, salen cuando toca guardar la cosecha. Se van cuando toca volver a sembrar, o sea que esto no es un dibujo bonito del cielo, es un cielo elegido. Alguien escogió poner exactamente esas estrellas en esa posición, por una razón. ¿De dónde salió? De una colina llamada Mittelberg, cerca del pueblo de Nebra, en el estado de Sajonia-Anhalt, en el centro de Alemania. De ahí el nombre. Hoy está en el Museo Estatal de Prehistoria, en la ciudad de Halle, y desde 2013 está en el Registro Memoria del Mundo de la UNESCO. No es una pieza de dudosa procedencia metida en un sótano. Es uno de los objetos más estudiados de la arqueología europea. Y aquí es donde se empieza a complicar. Cuando los científicos analizaron el metal, descubrieron de dónde venía cada parte. El cobre del bronce salió de los Alpes, de una mina en lo que hoy es Austria. El estaño y el oro vinieron de Cornualles. Cornualles está en el extremo suroeste de Inglaterra, al otro lado del canal, al otro lado del mar. Suma las distancias y te sale más de 2000 kilómetros de viaje, para un disco de 30 centímetros. Piensa en lo que eso significa en la Edad del Bronce. No hay carreteras, no hay barcos grandes, no hay ruedas como las conocemos. Y aún así, alguien movió materiales desde los Alpes y desde una isla al otro lado del mar para fabricar este objeto concreto. No una espada, no una corona, un disco con el cielo. ¿Nadie se toma esa molestia por un adorno? Quien hizo el disco de Nebra creía que estaba fabricando algo que valía 2000 kilómetros. Volvamos a los 2 arcos de oro de los bordes, porque son el corazón de todo. Imagina el disco como la esfera de un reloj. En el borde izquierdo y en el borde derecho hay 2 tiras de oro curvadas, como 2 paréntesis enfrentados. A simple vista parecen decoración. No lo son. Para entender qué son,
Hay que entender una cosa muy sencilla sobre el Sol, y la voy a explicar despacio, porque casi nadie se fija en esto aunque lo tiene delante todos los días. El Sol no sale siempre por el mismo punto. En verano sale más hacia un lado del horizonte. En invierno sale más hacia el otro. Y entre esos dos extremos hay un ángulo. Si te pones quieto en un punto y marcas dónde sale el Sol el día más largo del año, y luego marcas dónde sale el día más corto, y mides el ángulo entre las dos marcas, te sale un número. Ese número depende de dónde estés parado en la Tierra. En el Ecuador es pequeño. Cuanto más al norte subes, más grande se hace. Es como una huella dactilar del lugar. Cada latitud tiene su ángulo. Pues bien, los dos arcos de oro del disco de Nebra abarcan, cada uno, 82 grados. Y 82 grados es exactamente el ángulo del Sol entre verano e invierno en la latitud de la colina del Mittelberg, alrededor de 51 grados al norte. Para que te quede claro lo que esto implica, si tú coges ese disco y lo bajas a Italia, los arcos dejan de coincidir con el cielo. Si lo subes a Escandinavia, tampoco. Los 82 grados solo funcionan en la franja donde el disco apareció, el objeto está atado a su lugar. Lleva grabada la latitud de su casa, y ahora viene la pregunta incómoda. En el año 1600 a.C., en el centro de Europa, no había escritura, no había la palabra ángulo, no había la palabra grado, no había la palabra latitud. Faltaban casi 2000 años para que los griegos inventaran la geometría que usamos para hablar de todo esto. Entonces, ¿cómo lo midieron? La respuesta que dan los arqueólogos no es mágica. Es más inquietante que la magia. Lo midieron mirando. Generación tras generación, alguien se paró en esa colina cada solsticio, marcó el punto del horizonte donde salía el sol, y guardó esa observación. No con números, con la propia tierra, con piedras, con marcas. Y cuando tuvieron suficientes años acumulados de mirar, trasladaron ese conocimiento al oro. El disco de Nebra no es el cálculo de un genio solitario. Es el resumen de décadas de gente mirando el mismo horizonte y pasándose lo que veían. Es una base de datos, hecha de bronce, de oro y de paciencia. ¿Por qué construir algo así? Hay una respuesta muy concreta. Aquí está el problema que el disco de Nebra probablemente vino a resolver. Y es el mismo problema que volvió locas a todas las civilizaciones antiguas. El año tiene dos relojes, y no encajan. Está el reloj del sol, el año de las estaciones. 365 días más o menos, hasta que el frío vuelve a ser frío y el calor vuelve a ser calor. Ese reloj manda en la agricultura, te dice cuándo sembrar. Y está el reloj de la luna, el mes. 29 días y medio de una luna llena a la siguiente. Ese reloj es el más fácil de seguir, porque la luna la ves cambiar cada noche. El problema es que 12 meses de luna no suman un año de sol. Se quedan cortos unos 11 días. Año tras año el calendario de la luna se va adelantando respecto a las estaciones. En pocos años tu mes de la cosecha cae en pleno invierno. El calendario se rompe. La solución la conoces sin saberlo. Cada cierto tiempo hay que meter un mes extra. Un mes 13. Es la misma lógica que el año bisiesto, pero a lo bestia. La pregunta de oro, la que decidía si un pueblo comía o pasaba hambre era, ¿cuándo metemos ese mes de más? Y aquí entra el grupito de las Pléyades. Un investigador, Ralph Hansen, se dio cuenta de algo. La posición de la luna respecto a las Pléyades en el disco coincide con una regla muy concreta. Cuando una luna creciente fina aparece justo al lado de las Pléyades, toca añadir el mes extra. Esa es la señal. El disco te está diciendo cómo sincronizar los dos relojes. Y lo más extraordinario, esa misma regla, escrita con palabras, aparece en una tablilla babilónica llamada Mul Apin. Pero la tablilla babilónica es de 1000 años después que el disco. Para en seco un momento. Un objeto del centro de Europa, de una cultura sin escritura, contiene la misma regla astronómica que los babilonios pondrían por escrito 1000 años más tarde. No sabemos si lo descubrieron por su cuenta, mirando el mismo cielo, o si el conocimiento viajó. Pero el disco de Nebra es, hasta donde sabemos hoy, el documento más antiguo del mundo que combina el sol y la luna en un solo instrumento. La máquina de calendario más vieja que existe, 30 centímetros de bronce que resolvían el problema más difícil de la agricultura antigua. Y todavía falta lo más raro. Cuando los científicos estudiaron el disco con detalle, descubrieron que no se hizo de una vez. Se hizo en fases.
al menos 4 fases distintas, a lo largo de décadas, puede que de siglos. Primera fase: el Sol, la Luna y las estrellas, incluidas las Pléyades. El cielo puro. Segunda fase: alguien añadió los 2 arcos de los bordes, los de los 82 grados, y para hacerle sitio, movió una de las estrellas del lugar. O sea, alguien editó el cielo para meter el conocimiento de la latitud. Tercera fase: se añadió un arco más abajo, una curva con rayitas que se ha interpretado como una barca solar, la barca que llevaba al sol por el mundo de la noche. Cuarta fase: alguien hizo agujeros pequeños alrededor de todo el borde, probablemente para clavarlo a algo. Y en algún momento de todo este proceso, uno de los 2 arcos laterales, el de la izquierda, fue arrancado, quitado, y nunca se ha encontrado. Piensa en lo que esto significa. El disco de Nebra no fue un objeto, fue un proyecto. Pasó por las manos de varias generaciones. Cada una lo entendió, lo usó y lo modificó. Lo corrigieron, lo actualizaron, como un documento vivo que se va editando, hasta que un día alguien le arrancó un arco, le hizo agujeros en el borde, lo metió en la tierra de la colina del Mittelberg, junto a 2 espadas, 2 hachas y un cincel, y lo enterró. ¿Por qué enterrar el objeto más valioso de tu mundo? ¿Por qué quitarle un arco antes? Una ofrenda a los dioses. Un objeto que de pronto se volvió peligroso, o prohibido, o tabú. ¿El final de un linaje de sacerdotes que sabían leerlo y no querían que cayera en otras manos? Nadie lo sabe. El arco izquierdo lleva 3600 años desaparecido. Y con él, parte de la respuesta. Recapitulemos lo que tenemos en 30 centímetros de bronce. Tenemos el mapa del cielo más antiguo que se conoce. Tenemos un objeto fabricado con materiales traídos desde más de 2000 kilómetros. Tenemos las Pléyades colocadas para marcar la siembra y la cosecha. Tenemos una regla de calendario que los babilonios no escribirían hasta 1000 años después. Y tenemos 2 arcos de oro que codifican, en grados, la latitud exacta del lugar donde el disco fue enterrado. Todo esto, en una cultura sin escritura, sin números, sin geometría, sin la palabra latitud. La lección incómoda del disco de Nebra es esta. Damos por hecho que el conocimiento avanza en línea recta, que cada siglo sabe más que el anterior. Pero aquí hay gente de la edad del bronce que entendía el movimiento del sol y de la luna con una precisión que perdimos y tuvimos que volver a descubrir. No eran primitivos mirando al cielo con miedo, eran observadores, eran cuidadosos, llevaban la cuenta, y lo único que les faltaba, comparado con nosotros, era la escritura para dejarlo dicho con palabras. Así que lo dijeron como pudieron, en oro, en bronce, en 82 grados. A lo mejor esa es la parte que de verdad inquieta. No que supieran tanto, sino lo fácil que es perderlo. El disco de Nebra estuvo a punto de fundirse en el mercado negro. Lo salvó una trampa en un hotel. Si esa operación hubiera fallado, el mapa del cielo más antiguo del mundo sería hoy un lingote anónimo. Todo el conocimiento de esos observadores de la edad del bronce, borrado por unos pocos miles de euros. Lo que sabe una civilización no está garantizado. Se hereda o se pierde. Esa colina de Alemania guardó el secreto 3600 años. Casi lo perdemos en 3. Si has llegado hasta aquí, suscríbete y deja en los comentarios qué crees que pasó con el arco de oro que falta. ¿Ofrenda, castigo o secreto? Y en el próximo episodio bajamos a un sótano de un museo europeo, donde se guardan decenas de objetos de bronce con una forma imposible, llenos de agujeros de distintos tamaños, que ningún arqueólogo del mundo ha conseguido explicar para qué servían. Nadie sabe qué son, pero alguien, en el Imperio Romano, se tomó muchísimas molestias en fabricarlos. Nos vemos en la bóveda.